Hola, hola, estudiantes de grado 11. En esta ocasión, en Cátedra de la Paz, vamos a trabajar nuestro quinto tema, el manejo de conflictos. Así que comencemos. A ver, manejo de conflictos. Número uno, es inevitable que en una sociedad no haya conflictos. En cada momento de nuestras vidas o en cada momento del día siempre va a haber conflictos. Pero la situación está en cómo sabemos nosotros solucionar esos conflictos. Por eso la Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz, uno de sus objetivos es buscar una herramienta para poder solucionar esos conflictos de una forma positiva sin la necesidad de utilizar la violencia o otras acciones de hecho. Como les venía diciendo, es inevitable los conflictos, pero lo importante es buscar una solución eficaz. Y por eso el día de hoy vamos a trabajar esas soluciones. Por ejemplo, les voy a dar un consejo a la hora de que ustedes tengan una situación, ya sea en un colegio, en una empresa. Siempre utilicen el conducto regular. ¿Qué es el conducto regular? Son los pasos que uno debe seguir o las instancias que uno debe buscar para que le solucionen un problema o conflicto. En un colegio, por ejemplo, que un profesor no lee la nota o que tenga un problema con un profesor, el estudiante o el padre de familia de una vez van inmediatamente al rector a hablar. No, para eso hay un proceso. Primero se habla con el docente, si el docente no le soluciona nada, habla uno con el director de grupo, así sucesivamente uno va buscando esas instancias hasta que de pronto finalmente se llegue al rector, pero por lo general siempre la solución termina no siempre llegando a esas grandes instancias. Sí, lo que hablamos como este proceso se encuentra en el manual de convivencia, el conducto regular, no se les olvide, eso no solamente para el colegio, sino también para nuestra propia vida, cuando ustedes estén trabajando en una institución, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, y es que debido a ese montón de procesos y demandas que se suscitan, ustedes no se imaginan cuántas demandas llegan eh, frente a un juzgado. Entonces son un montón de trabajo que tienen estas personas. Entonces, para evitar que se acumulen todas estas demandas dentro de las universidades o en otros elementos de la sociedad, ya sea distrital o privado, hay unos centros de conciliación que sirven precisamente para de una vez solucionar ese problema sin ir hasta altos, digámoslo así, situaciones o altas instituciones. Tratar de minimizar ese conflicto, ¿ok? Para que cuando ustedes tengan de pronto un problema o una situación, no vayan directamente a un juzgado, sino vayan a estos centros de conciliación, que por lo general su servicio es gratuito porque este servicio lo prestan estudiantes de derecho de último semestre que están haciendo sus prácticas. ¿Ok? Como les decía, en una institución, un colegio, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber desacuerdos. Pero como vuelvo, e insisto, lo importante es que no van a llegar a extremos. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre también algunas estrategias que se tienen en cuenta especialmente en coordinaciones. En un colegio, la coordinación u orientación escolar deben utilizar estas herramientas para evitar de que se llenen tanto de procesos, de asuntos. No hay nada mejor que de pronto una palabra bien dicha y no montones de asuntos que no tienen nada que ver. Ustedes me entienden a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, frente a esa resolución de conflictos, es necesario tener unos valores y unos aspectos muy importantes a seguir, que son primero la sinceridad, después el respeto, la cooperación, tolerancia, la libertad, la justicia, la paz y sobre todo la alegría. ¿Ok? Frente a los pasos para resolver un conflicto, hay muchos tratados, hay muchas técnicas, hay muchas teorías, hay muchas, digámoslo así, formas de poder solucionar un conflicto. Pero yo lo sintetizaría en tres elementos. Primero, el abordar el conflicto, reconocer que hay un conflicto que hace que estas dos personas no se pongan de acuerdo. Después, el segundo paso es el diálogo. Recuerden que para solucionar un conflicto debe haber un diálogo, pero esto debe ser un diálogo tranquilo, relajado, sin llegar a extremos, ni la agresividad, ni mucho menos el irrespeto. Este diálogo debe ser algo concertado, de tal forma que cada persona diga, obviamente ese diálogo debe ser veraz,
Yo no puedo llegar diciendo alguna mentira o algo que no haya sucedido en realidad. Entonces ese diálogo es el mecanismo por el cual dos partes pueden llegar a la última parte de esta resolución de conflictos, que son los acuerdos. Cuando las dos partes ya llegan a un acuerdo en general, debe estar escrito ese acuerdo. Y más que escrito, se debe cumplir. Porque si yo hago un acuerdo y no lo cumplo, no tiene sentido hacer o utilizar esto, resolución de conflictos. Por eso es importante que haya un acuerdo después de un diálogo. Un diálogo debe ser algo tranquilo y pausado, no debe ser agresivo, debe estar manejado por una persona que no tenga nada que ver, o sea, que sea neutra, que no tenga que apoyar ni a un lado ni al otro, sino utilizando las leyes, buscar una justificación y poder encontrar un acuerdo entre estas dos personas. Y cuando yo digo acuerdo, vuelvo e insisto, pues obviamente debe haber algo escrito, porque a veces las palabras se las llevan el viento, y sobre todo debe haber un cumplimiento en esos acuerdos, porque si yo no cumplo lo que me corresponde, no tiene sentido hacer un diálogo y mucho menos establecer un acuerdo. Por ejemplo, por eso yo enfatizo el cumplimiento de un acuerdo, ya sea en un colegio para que dos compañeros no discutan, ya sea en una demanda para que las dos partes en cierta forma estén de acuerdo y estén completamente satisfechas con la decisión que se tomó, estén conformes más bien con la decisión que se tomó. Ok, muchachos, esto es en pocas palabras la resolución de conflictos. Espero que ustedes apliquen estas herramientas y estos consejitos para que su existencia o su vida en sociedad sea un poquito más tranquila. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.